Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, declaramos la actualidad en torno a todos los conflictos geopolíticos sobre la mesa en estos momentos, pendientes de la salud mental de Joe Biden. Enseguida andamos en esta cuestión después de las dudas que se despertaron de nuevo en el día de ayer y también después de la respuesta del propio presidente estadounidense. Miraremos a esto y, por supuesto, a los últimos ataques por parte de Estados Unidos en Oriente Medio. Y, por supuesto, como se pueden imaginar, pondremos el foco sobre todo en la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin, con muchísimos titulares, con muchas cuestiones que analizar y que debatir durante los próximos minutos con los mejores expertos. Empezamos repasando un poquito la actualidad. Empezamos mirando a la red libanesa Al-Mayadeen, afiliada a Hezbollah, que ha informado de un ataque estadounidense y británico en las zonas de Al-Hatif y Al-Yaban, en el oeste de Yemen. Al-Mayadeen también informa de ataques adicionales en el área de Taif, en el sur del distrito de Judeida, en el oeste de Yemen, precisamente donde tuvieron lugar los ataques ayer. Estados Unidos y Gran Bretaña siguen atacando a los hutíes, también, en este caso, en el oeste de Yemen, en la provincia de Judeida. Pendientes de esto, miramos ahora al presidente anciano de los Estados Unidos, así lo califican, a Joe Biden, que no va a enfrentar cargos por tomar conscientemente documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en 2017. Es lo que ha dicho este jueves un fiscal, lo que ha provocado una rápida reprimenda del presidente mientras busca la reelección. El fiscal especial Robert Hart dijo en un informe que optó por no presentar cargos penales después de una investigación de 15 meses porque dice que Biden cooperó y que sería fácil condenarlo. Además, lo describe como un anciano bien intencionado y con mala memoria. Ojo, porque esto ha desatado la furia de Joe Biden. Dice que es el más cualificado para ser presidente de los Estados Unidos. Lo escuchamos. Concerns about your age. That is your judgment. That is your judgment. That is not the judgment of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? What is your answer to that question? Because I'm the most qualified person in this country to be president of the United States and finish it. Dice que es el más cualificado para ser presidente de los Estados Unidos. Así se defendía después de declaraciones en directo en la Casa Blanca realizadas anoche. El presidente de Estados Unidos se esmeró en defender el buen estado de su memoria después de que se pusiera en tela de juicio tras un reporte sobre la retención de documentos clasificados en su casa de Delaware. Decía Biden: mi memoria está bien, mira lo que he hecho desde que me convertí en presidente. Así respondía a las preguntas de periodistas que cubrían su conferencia de prensa, citando este reporte judicial que les comentábamos, que tildaba su memoria como significativamente limitada. Sin embargo, unos minutos después Biden cometió un error, confundió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos. You, as you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Interesante en las últimas horas la contraposición entre Joe Biden y Vladimir Putin. En las últimas horas, sin duda, el protagonismo absoluto es para el presidente ruso, en la que ha sido su primera entrevista a un periodista de Occidente, Tucker Carlson, desde que se inició la guerra de Ucrania. Uno de los mensajes más destacados del jefe del Kremlin es que no busca la invasión de Polonia o de los países bálticos, una idea que ponía sobre la mesa después de que el propio Tucker Carlson le planteara si estaba pensando llevar tropas a estos países. Un escenario que rechaza cuando se cumplen 2 años desde que Rusia empezara la operación especial sobre Ucrania. Escuchamos. Mientras tanto, Vladimir Putin ha advertido a Estados Unidos de que podría estallar una guerra global que llevará a la humanidad al borde del colapso si despliega tropas en Ucrania. El presidente ruso hizo un llamamiento a Estados Unidos para que detuviera los combates en Ucrania e impulsara la paz. Además, le dijo al presentador de televisión estadounidense, Tucker Carlson: tenemos que buscar una salida a esta situación. Sin embargo, el presidente ruso también añadió: si alguien desea enviar tropas regulares, eso sin duda llevaría a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Protagonista, sin duda, de las últimas horas Putin, pero también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha reemplazado este jueves al popular jefe del ejército de Ucrania por su comandante en las fuerzas terrestres. Una gran apuesta en un momento en el que las fuerzas rusas están ganando terreno en casi ya 2 años de guerra. La reorganización que da paso a un nuevo liderazgo militar se produce tras meses de especulaciones sobre una ruptura entre Zelensky y el jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny, que muchos ucranianos ven como un héroe
nacional. Ha ascendido al jefe de las fuerzas terrestres, al coronel general Oleksandr Syrskyi, de 58 años, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, citando su papel en la supervisión de la defensa de Kiev en 2022 y la contraofensiva relámpago de Yarkov más tarde ese mismo año. Pendientes de todas estas noticias, como ven, mucha actualidad, muchos temas que debatir, que analizar durante los próximos minutos. Como siempre, en Nova Televisión lo vamos a hacer de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, Dolores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos también a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, encantado como siempre de estar con vosotros. Pues Fernando, si te parece empezamos contigo porque tenemos muchos temas que hablar durante los próximos minutos. Si te parece empezamos mirando a Estados Unidos, empezamos mirando a los últimos ataques que han tenido lugar en Yemen y ahora hablamos también de Biden. Bueno, lo de Yemen, más de lo mismo. Quiero decir, no estamos ante nada excepcionalmente nuevo. Recordemos la frase del anciano presidente Biden, del que luego hablaremos, que hace ya unas semanas, cuando empezó los primeros ataques contra los Houthis en Yemen, le preguntó a un periodista, oiga, presidente y tal, ¿usted cree que estos ataques han servido o están sirviendo de algo para disuadir o tal, o parar a los Houthis? Y Biden, con una sinceridad pasmosa, dijo no. Y luego le preguntó inmediatamente el periodista, ¿y entonces van a seguir bombardeando? Y dijo, sí. Esto revela muy bien lo que es la política norteamericana actualmente en el Oriente Medio y en muchos más lados, en muchos más sitios. Es decir, absoluta improvisación. Es decir, yo tengo que hacer algo, sé que esto que hago, bombardear a los Houthis, no va a acabar con los ataques de los Houthis al transporte marítimo que va hacia Israel y tal, o que tiene relaciones con Israel, pero como tengo que dar la apariencia de que hago algo y no sé qué hacer, pues hago lo más fácil, bombardeo. También sé que esos bombardeos no van a servir para nada, ni van a parar a los Houthis, pero bueno, es lo que hay. Es un síntoma más de la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, como gran imperio, en el que al final las malas decisiones y la debilidad se realimentan y llevan a esto, a tomar decisiones absolutamente disparatadas, que lo único que hacen es, bueno, a ver, hay que decir una cosa, tienen cierta lógica si se la mira desde el punto de vista no de Oriente Medio, no de la lucha contra los Houthis o desde el punto de vista que ha sido uno de los objetivos de Estados Unidos desde que empezó, bueno, y desde antes, pero desde que empezó la guerra en Ucrania, que es el debilitar a Europa. Esto fastidia muchísimo a Europa, es decir, la ruta del Mar Rojo a través de Bab el-Mandeb y luego el canal de Suez, esto hace mucho daño a los europeos. Y no olvidemos que uno de los objetivos que ha tenido la administración norteamericana demócrata ha sido debilitar a Europa al máximo posible. Y esto lo han conseguido, pero vamos, con una eficacia incuestionable. A los chinos les debilita algo, pero no tanto, porque tienen más recursos y además más capacidades. Pero por lo demás, esto no va a ningún lado. Y bueno, ya aprovecho, por si enlazamos, para felicitar al presidente al-Sisi por su nombramiento como presidente también de México. Esto es un acontecimiento insólito, pero el presidente al-Sisi pues, ya, ha conseguido algo que nadie pensábamos. Imaginable, como bien dices, Fernando. Enseguida entramos en esta materia. Dolores, quiero escucharte también sobre los movimientos, las operaciones de Estados Unidos en Yemen, con ataques a hutíes y en este caso también con nuevos ataques, más ataques en Judeida. Pues nada, estaba claro que iban a atacar, es decir, son ataques selectivos. El objetivo oficial, el objetivo diplomático que se puede contar, pues neutralizar a los hutíes y restablecer la libre circulación en el Mar Rojo. Las potencias globales, pues, vamos a decirlo, tienen la obligación de hacer ese tipo de cuestiones. Que en una primera instancia consigan sus objetivos, pues no, es verdad, lo ha dicho mi colega anteriormente, que Biden, pues con absoluta sinceridad, pues comentó
Bueno, pero en el caso de otros presidentes norteamericanos y en otros momentos es exactamente lo mismo, lo que pasa que no lo dicen con esa absoluta sinceridad. Los hutis se han puesto ahí a atacar y bueno, pues Estados Unidos se ve en la obligación de neutralizar esos ataques junto con Gran Bretaña y restablecer de alguna manera la libre circulación en el Mar Rojo. Desde el Mar Rojo, vamos a ir rápido porque, como decía, tenemos muchos temas. Emiliano, quiero escucharte sobre esto, pero si os parece vamos a poner ya la lupa, vamos a poner el foco sobre Biden. Hablábamos del error que cometió en el día de ayer, ojo, porque no es el primero de esta semana. Ha hablado ya también de 2 políticos fallecidos, tanto en Alemania como en Francia, pero ayer, como bien decía Fernando Moragón, hablaba de un hito histórico, ¿no? Que AMLO, que López Obrador, sería en este caso presidente de Egipto. Escuchamos a Biden. I told the view, as you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Todo esto además llega en un momento complicado para Biden, se está poniendo en duda su capacidad mental, su memoria, y le escuchamos diciendo esto, dice que es el más cualificado para ser presidente de Estados Unidos. And they have expressed concerns about your age. That is your judgment. That is your judgment. That is not the judgment of the press. They expressed concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? What is your answer to that question? Because I'm the most qualified person in this country to be president of the United States and finish the job I started. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de Biden, más discutido que nunca, en una situación más complicada que nunca. Emiliano, quiero saber cómo valoras este momento de Biden y sobre todo cómo lo puede salvar. Llevamos varias semanas diciendo que como telón de fondo están las elecciones de Estados Unidos y entre eso, entre que Trump cada vez está más cerca y encima el contraste con la entrevista de Vladimir Putin, el momento para Biden es complicado. Pues sí, o sea, sinceramente ha coincidido una especie de tormenta perfecta en relación a la carrera electoral de Biden para su nuevo para ser renombrado presidente, y tanto el informe del fiscal ad hoc como contraponerlo con las declaraciones de Putin, considerando que si llegase Trump pues se solventaría con una llamada de teléfono la cuestión de Ucrania, pues le hace daño electoral a Biden. ¿Cuál es el problema? Que la única candidata que había demócrata, Marianne Williamson, se ha retirado y por lo tanto el electorado demócrata no tiene muchas más opciones, ni el electorado demócrata ni el resto del mundo, porque pues ya creo que está más que claro que va a ser Biden versus Trump, habida cuenta que también los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que van a decidir si Trump finalmente puede presentarse, por las preguntas que han realizado en los primeros hearings, parece que van a indicar que sí, que Trump se puede presentar sin ningún problema y que lo que diga el Tribunal de Colorado pues no afecta a las elecciones. Por lo tanto, vamos a tener Trump-Biden. Ninguno de los dos es que sean jóvenes, porque recordemos que Trump tampoco es nada joven, pero evidentemente es mucho más lenguaraz y mucho más ágil frente a los medios de comunicación, porque la reacción de Biden frente a la reportera de CNN pues parece un poco propia de un presidente y también del talante que ha venido caracterizando a Biden durante la carrera política y los últimos años como vicepresidente de Obama, aunque no se acordase, y posteriormente como presidente. Bueno, pues una reacción un tanto desmesurada, fue más de lo que les hemos mostrado, pero bueno, ya les podemos adelantar que iba un poco en la misma línea. Fernando, quiero saber tu opinión sobre esto, porque como decía, Biden está en una situación complicada, encima, claro, todo el mundo ahora está pensando en esta entrevista de más de 2 horas de Vladimir Putin hablando de historia, bueno, dando pues prácticamente una lección, y Biden, pues que está cometiendo errores prácticamente todos los días, ¿no? Le deja, pues, cuanto menos señalado, ¿no? Es que el informe como bien señalaba Sergio, el informe del fiscal es demoledor, porque casi es preferible que te acusen de haberte quedado con información en tu casa y tal, que lo que ha dicho, que es, digamos, diplomáticamente lo que viene a decir es que este señor pues no le podemos inculpar ni de nada porque no le funciona la cabeza. Entonces, bueno, pues no es responsable de sus actos.
claro, que el primer dignatario del mundo libre no sea responsable de sus actos, en fin, da como un poco miedo, pero bueno. Yo lo primero que haría si fuera, bueno, Biden, no, los que lleven el tema, Blinken, Sullivan o lo que sea, es despedir inmediatamente a los asesores que tenga, pero inmediatamente, porque lo que no puedes hacer es que de verdad, lo de Estados Unidos es una cosa, lo que no puedes hacer es que después de la entrevista de Putin de 2 horas, salga Biden a hacer esto, no, espérate al día siguiente, quiero decir, pero no se lo pongas como segundo plato, es decir, como telonero, es decir, son cosas que dices, pero bueno, ¿esto quién lo dirige? ¡Qué desastre! O sea, no tiene mucho sentido. Y luego, bueno, el problema de Biden, ya digo, es que dices, pues como sigamos, al final va a ser Biden, bueno, va a llegar Biden hasta noviembre con un estado mental más o menos aceptable o va a llegar un momento en que, es que esta semana ha sido terrible. Como bien señalabas, después de hablar con Helmut Kohl y con Mitterrand, los hombres están muertos, ¿qué se le va a hacer? Y después de contar también lo de que mi hijo murió en Irak, en la guerra de Irak, que tampoco, es decir, pues claro, es que va una detrás de otra. Y entonces ya dices, dentro de 2 o 3 meses puede estar fatal este hombre. Y sin alternativa visible. Pero vamos. Pero pasa igual en el campo de los republicanos. Es que Trump tiene que salir. ¿Por qué? Digo, tiene que salir nominado. ¿Por qué? Porque es que su teórica rival, Nikki Haley, el otro día hizo una cosa extraordinaria que no se había conseguido yo creo que nunca, que es que en las elecciones, en las primarias de Nevada, perdió las elecciones siendo ella la única candidata. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues porque el número de votos nulos, es decir, perdón, de votos en blanco, fue mucho mayor que el número de votos que le dieron a ella, con lo cual perdió ante los votos en blanco. Es decir, es que no queda más remedio, mientras que Trump, pues mentalmente está ágil y tal, con todos sus defectos, que tiene muchos, pero digamos, se desenvuelve, es que Biden, el hombre, está para un asilo, y claro, esto con las consecuencias que tiene. Y luego, bueno, estamos viendo que Putin, independientemente de que se esté de acuerdo con sus, digamos, interpretaciones históricas, que eso evidentemente también tenemos que tener en cuenta que se está dirigiendo a al público fundamentalmente norteamericano, que no tiene ni idea de historia, por lo cual, pues no está dirigiéndose a un congreso de expertos. Y está lanzando mensajes al público norteamericano. Y luego a mí lo que me gustaría subrayar es la reacción absolutamente bueno, vergonzosa de los medios de comunicación, de los políticos norteamericanos, incluso de la Unión Europea, diciendo, no, es un espía. Tucker Carlson, ¿cómo va a ser un espía? Es decir, sería el espía más raro de la historia. Es decir, se va a llegar a hablar con Putin y tal. La entrevista de Hillary Clinton a alguien de la CNN y tal, diciendo, no, es que Tucker Carlson es un tonto útil para claro, es decir, son tan estúpidos que no se dan cuenta que esa campaña lo que hace es dar más visibilidad aún si cabe a la entrevista de Tucker Carlson. Si tú quieres que nos hable de alguien, no hables tú primero. Es decir, no le des visibilidad, no le empieces a atacar, porque eso lo que hace es que tenga más visibilidad, que es que la gente se entere y diga, pues voy a ver que la entrevista de Tucker Carlson con Putin. Ya digo, lo de Estados Unidos es la desgobernanza absoluta. Es un desastre. Y si no, que se lo pregunten al gobernador de Texas, que al final se salió con la suya. Es decir, esto y luego lo de Europa igual. O sea, la libertad de expresión en Europa ya es algo del pasado. Es decir, también queriendo, pues eso, acusarle de espía y cosas de estas. Pero, oiga, es un señor que es un periodista que ha ido a entrevistar a Putin. No es el primero que lo entrevista de Occidente. Es decir, que la entrevista nos puede gustar más, nos puede gustar menos, puede ser buena, puede ser mala, puede ser lo que se quiera, pero tiene el derecho a entrevistarle. Y además, habiendo propuesto también entrevistar a Zelensky, para que no se dijera. Zelensky dijo que no. Oye, si dice que no, ¿qué se le va a hacer? Luego, yo creo que ahí, bueno, se está demostrando, y sobre todo el nerviosismo, ¿no? En Estados Unidos y en Europa y en los medios de comunicación. Hoy todos los medios saltando sobre Tucker Carlson y sobre Putin y tal. Están nerviosos, y están nerviosos por una sencilla razón. Porque la guerra de Ucrania está perdida y no saben cómo salir de ella. Especialmente Europa, que es porque los Estados Unidos al final lo que van a hacer es lo de siempre. Dirán, mira, europeos, aquí os dejamos el problema,
y apañaros vosotros. Esto es un agujero negro en el que vais a estar metiendo dinero. Y bueno, oye, que tenéis revueltas por toda Europa de agricultores y tal, no pasa nada. Seguid metiendo dinero, que ya veréis. Y eso es lo que va a pasar. Estamos viendo algo de Adivika, encima andan, bueno, ya hablaremos ahora cuando toque del general Sirski, conocido como el general 200, y luego explicamos por qué le llaman el general 200. Digamos lo de Kirski, el carnicero 200, ¿no? Si no me equivoco, ahora ahondamos en esta cuestión, pero Dolores... Sí, 200 es el número que se utiliza en el ejército ucraniano delante, como digamos como prefijo y tal, para catalogar a los muertos, a los muertos en campo de batalla, etcétera. Y como él se dedica a lanzar soldados ucranianos pues eso, a trampas, a embolsamientos como el de Bakhmut o el de cercos o semicercos, o como el de ahora de Adivika, pues es conocido por hacer masacres de sus propios hombres. Muy impopular dentro del ejército ucraniano. Bueno, pues ahora andamos en esto y en el despido de Zaluzhny, que no por, bueno, pues es bastante esperado, no quita que vayamos a analizarlo. Dolores, quiero preguntarte por Biden. Como decía Fernando, quizás la asesora que se le ocurrió pues soltarle un poco delante de los toros, ¿no? Después de la entrevista de Putin, quizá no tuvo su mejor idea, ¿no? Sobre todo por el contraste que se ve en este caso entre Putin y un Biden, como decíamos, cada vez en una situación más complicada. Vamos a ver, parece ser que Biden, no lo voy a decir muy alto, no vaya a ser que me escuche y se enfade también, tiene problemas cognitivos y desde luego pues eso es debidamente utilizados por los contrincantes en esta carrera electoral y también por los propios suyos, que gestionar ese tipo de cuestiones no les arriendo la ganancia. Aparte de que efectivamente haya que despedir a todos los que están a su alrededor, pero gestionarlo desde luego no les arriendo la ganancia. Y luego en cuanto al periodista americano, hombre, espía no, pero puede ser un gran diplomático. Yo siempre he partido de la base que la puerta diplomática entre Estados Unidos y Rusia, desde que se inicia lo que Rusia considera la intervención militar en Ucrania, el 24 de febrero del 2022, nunca se ha cerrado, porque al final las guerras tienen que acabar y las guerras acaban mediante una negociación, porque las guerras son un todo y ese todo es político. Por lo tanto, se las juega uno en un campo de batalla y el botín de guerra se tiene que traducir en orden político y tienen que ser administrados políticamente. Por lo tanto, yo no descarto en ese sentido que el periodista ni espía ni nada, que pues lo hará también, pero que se está lanzando ahí una línea diplomática muy grande. Primero, porque además Putin ha aceptado esta entrevista porque conocía perfectamente las preguntas y el propio periodista conocía perfectamente las respuestas. Entonces, Putin no ha dicho ni más ni menos que lo que consideramos que Rusia significa al nivel de las relaciones internacionales y lo que significa en esa parte del mundo. Por ejemplo, ha hecho una apelación a todo lo que es el mundo ruso, incluso ha planteado, bueno, los polacos, al mundo ruso y al mundo eslavo. Los polacos son eslavos, pero son rusos. Ha planteado, pues efectivamente, que no se planteaba en ningún momento pues la invasión de los países bálticos, porque efectivamente, aunque los países bálticos fueran antiguas repúblicas socialistas soviéticas, no pertenecen a ese mundo eslavo, no pertenecen a ese mundo ruso, con lo cual en esas preguntas que se le ha hecho a Putin, que ha sido un norteamericano, y en esas respuestas que Putin ha dado, en realidad no se ha añadido nada nuevo, no hemos conocido nada nuevo. Que Europa esté nerviosa, bueno, eso también puede ser un poquito una fachada, porque, a ver, en relaciones internacionales como en muchos ámbitos, una cosa son cuando se adoptan comportamientos. Está la parte del comportamiento oficial y luego las aguas subterráneas. Yo creo que aquí ya se está manejando, a ver, el inicio de una negociación diplomática para acabar con todo esto. Porque en el caso de Ucrania, pues la defensiva estuvo muy bien planteada, se defendió bastante bien, pero luego, pues en lo que se refiere a la ofensiva, pues no, y ahí es donde se puede plantear que esta guerra
De hecho, está acabada, pero ahora hay que negociar y salir de ahí y establecer unos criterios pues para convertir los botines de guerra de unos y otros pues en un orden político internacional. La cosa ahora también, Dolores, es que más allá de las negociaciones, que ahora se puedan fiar, porque el propio Putin decía que en el acuerdo de Estambul ya se dejaron unas bases fijadas, que Rusia retiró sus tropas de Kiev y que luego pues todos esos acuerdos no se cumplieron. Quizás ahí esté el problema, pero si os parece, Emiliano, empezamos a ahondar en esta entrevista y yo creo que uno de los temas más importantes ha sido precisamente el que comentaba Dolores, que decía Putin que no tiene ninguna intención de invadir ni Polonia, ni Letonia, ni los países bálticos. Quiero saber qué piensas de esto, porque dice un viceprimer ministro polaco que no se lo cree, ¿eh? Dice que no tiene ninguna credibilidad y sigue pensando que van a invadir Polonia. No se fía. A ver. Emiliano, sí, perdón. No, bueno, sí. Es que Dolores quiere añadir algo. Sí, perdona, Dolores, no, sí, perdón, cuéntame. Nada más, vamos a ver, dicen que no se invaden, pero vamos, Putin o cualquiera, que no se invade otro territorio siempre y cuando no sea atacado. Eso es, justo. Bien, ese matiz por parte de Dolores. No es que mientras no sea atacado, y por eso plantea el caso de que Estados Unidos intervenga en suelo ruso, eso se considera un ataque, y claro, al ser Estados Unidos, pues iría, pues no sé cómo llamarla, efectivamente, se está llamando constantemente como la Tercera Guerra Mundial. Emiliano, quiero saber cómo lo ves tú con este matiz que bien está contando Dolores, y también ha hablado varias veces Putin, de hecho, de la intervención de Estados Unidos y, bueno, pues de lo que podría suceder en el caso de que esto vaya más. Emiliano, quiero saber cómo has visto tú la entrevista y si te parece empezamos mirando a esto que estábamos comentando, a que descarta la invasión de Polonia, de Letonia o de los países bálticos. Bueno, eso lo dice Putin, que tampoco se caracteriza por decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, al amparo de la defensa de las minorías rusas en Lituania, en Estonia, en Moldavia y en otros países, pues siempre en defensa de esa minoría rusa, en algún momento dado puede, no sé si invadir, porque eso tiene otras implicaciones, pero lo que ha venido haciendo desde que tomó el poder, que es tratar de desestabilizar a una serie de países, tratar de alterar las elecciones, poner marionetas en el mayor número posible de países alrededor y luego, por supuesto, cargarse el proyecto europeo, que lo hace por activa y por pasiva cada vez que puede. Entonces, bueno, las guerras pueden ser totalmente asimétricas y no es necesario actualmente, con los medios tecnológicos que hay, invadir físicamente un país, sino que con desestabilizarlo, establecer medidas que puedan afectar a la economía, generar malestar social, etcétera, etcétera, pues financiar a partidos políticos que generen desórdenes sociales, es decir, que las tácticas que maneja Putin como buen hijo de la Guerra Fría, pues él es uno de los mayores especialistas, por lo tanto no necesita invadir físicamente un país para desestabilizarlo. Bueno, pues enseguida andamos sobre esto. Estoy deseando escuchar también a Fernando Moragón. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y desgranamos, analizamos todo lo que ha sucedido en esta entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin. 2 minutos y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros.
importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica, seguimos mirando a la actualidad, nos enfocamos ahora en la entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin. Vamos precisamente a ahondar en esta cuestión, vamos a ver la pregunta de Tucker Carlson donde decía si pensaba invadir algún país de la OTAN. Lo escuchamos. I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. And a global war will bring all humanity. Bueno, aquí está la respuesta de Vladimir Putin. Ya les avisamos que no podemos poner nada más que esta parte de la entrevista si queremos seguir con este canal. Así que, Fernando, si te parece, vamos a analizarlo un poco sabiendo lo que se ha hablado en esta entrevista y quiero saber tu opinión sobre este tema, ¿no? Diciendo Putin pues que no tiene intención de invadir ningún país de la OTAN, que no quiere ir más allá. A ver, lo primero es que hay un elemento disuasorio fundamental que se ha publicado en estos días y que eso ha hecho que Putin se echara mucho para atrás. Es que el ejército de Letonia, bueno, el gobierno de Letonia, mejor dicho, ha comunicado que a partir de ahora va a volver a restaurar la mili, es decir, el servicio militar obligatorio. Eso significa que con la potencia que tiene Letonia y con los que va a recibir ahora al implantar de nuevo el servicio militar obligatorio, esto ha frenado a los rusos. A ver, sarcasmos aparte, es decir, porque lo de los bálticos tiene tela. Mira, hay una cosa, imaginemos, Putin malo, malísimo, quiere conquistar el mundo y parte de la galaxia. Vale, de acuerdo. Pero luego están los hechos. Y es que el ejército ruso no tiene capacidad para invadir Europa, le guste o no le guste. Es decir, y lo comparas con el soviético, y es que es, vamos, ni una tercera parte del soviético. Con lo cual, y lo estamos viendo, es decir, el ejército soviético hubiera barrido Ucrania en una semana. Recordemos, tenía 60.000 tanques operativos. Estos llevan 2 años. Con errores graves por parte de Rusia desde el punto de vista militar, especialmente al principio. Es decir, no tiene la capacidad para invadir. Esto es una mentira que se están buscando los occidentales para justificar la rusofobia y sobre todo para meter miedo a sus poblaciones locales, para justificar la compra de armamento y delirios que se les puedan ocurrir. Ojo, con Gran Bretaña detrás, no lo olvidemos, el gran instigador de todo esto. Es decir, porque Gran Bretaña y Estados Unidos no coinciden siempre en las mismas agendas. El gran instigador es Gran Bretaña, que históricamente, desde hace 300 años por lo menos, siempre ha querido una Europa continental débil, enfrentada entre sí. Y lo está consiguiendo plenamente.
Pero todo esto es, ya digo, es decir, coges las estimaciones de unos y de otros y dices, es que no tienen capacidad, aparte, pero si la OTAN tiene más de 1,5 millones de soldados, en teoría. Si tú coges los datos de la OTAN, vamos, está muy por encima de todo lo que puede tener Rusia. Incluso si le sumas Corea del Norte y le sumas Irán, sigue siendo mucho más. Es decir, esto es un puro disparate. No va a invadir nada porque sabe que no puede invadirlo, más allá de lo que piense o lo que deje de pensar. Y no tiene interés ninguno en meterse en ese lío. Los que sí que están por la labor de hacer cosas que espero que no lo hagan, ya digo, sobre todo por instigación de los británicos, es en terminar metiendo a algún que otro país de Europa y por lo tanto a la OTAN en la guerra de Ucrania, de tal manera que es lo que ellos han buscado siempre, ampliar la guerra de Ucrania fuera de sus fronteras, como están trabajándose ahora el caso de Moldavia. Es decir, ojo, porque aquí los británicos están muy interesados en que sí que haya una guerra entre la OTAN y Rusia. Pero bueno, quitando aparte los británicos, es decir, Putin lo ha dejado claro. Bueno, ya lo habíamos señalado, Kiev, el Dnieper, eso va a ser para Rusia, la parte este del Dnieper. Odessa ya lo dijo antes en una conferencia y tal. Y si ya sabe por lo que va a quedar. O sea, es decir, las negociaciones, que las habrá, y nunca han perdido, efectivamente, como bien señalado mis compañeros, nunca se ha perdido el contacto entre las administraciones rusa y norteamericana. Siempre ha habido contactos, aunque lo negaran y tal, pero siempre los ha habido. Y es estupendo que los haya, porque son dos potencias nucleares, tienen que hablar. Pero prácticamente lo que le va a solicitar es una rendición incondicional. Y más teniendo en cuenta el proceso de degradación que está teniendo la misma Ucrania, que no solo es que esté teniendo muchos problemas desde el punto de vista militar, sobre todo por el suministro de municiones y la dificultad de encontrar más soldados, de reclutar más gente, sino porque cada vez le llega más dinero, el americano le va a llegar tarde y mal, lo de los europeos pues veremos, pero no solo eso, es decir, es que estamos viendo cómo la lucha interna, y lo ha señalado muy bien Sergio, es decir, la lucha interna en el grupo de poder en Ucrania, entre los partidarios de Zaluzny, los de Zelensky, etcétera, cada vez es mayor. Esto ha desembocado en lo que ya todos más o menos veníamos intuyendo, que era la destitución de Zaluzny. No debemos, Zaluzny es un tipo muy popular en Ucrania, tanto dentro del ejército como fuera, entre la población. Es un tipo que además sabe de lo suyo, es decir, de cuestiones militares. Y de hecho, uno de los principales problemas que ha tenido Ucrania desde el punto de vista militar se llama Zelensky. Es la interferencia del poder político en temas estrictamente militares. Oiga, si me retiro de Avdiivka o si me retiro de Bakhmut o no, es algo que tendrán que decidir los militares en función de la situación que se dé en ese momento. No, él ha querido siempre luchar hasta el último hombre y eso Zaluzny se ha puesto muchas veces. Por eso nombra a Syrskyi. Porque Syrskyi es todo lo contrario, es, venga, a luchar hasta el último hombre, aunque no sirva absolutamente para nada, y completamente dócil y fiel a Zaluzny. Los rusos, de hecho, están abriendo con botellas de champán por el nombramiento de Syrskyi, porque después de lo de Bakhmut, que vuelva a hacer lo mismo en Avdiivka, es de locos. Es decir, no, lo que proponía Zaluzny, tanto en Bakhmut como en Avdiivka, es, señores, esto está perdido, no tiene sentido luchar, además, por posiciones que no son estratégicas, que no son relevantes. Es decir, retirémonos hacia una zona mucho más defendible y aguantemos allí, pero no intentemos recuperar o mantener ciudades a toda costa que no van a ningún lado y que lo que sirve es para que los rusos maten más ucranianos y perdamos más material. Bueno, pues Syrskyi es de estos, se los de como Boris Johnson, hasta el último ucraniano. Con lo cual, ya digo, lo que va a imponer, habrá negociaciones, como siempre las hay, también las hubo al final de la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, aunque fue una rendición incondicional, pues esto se va a parecer bastante. Va a imponer, o lo que va a quedar, no lo olvidemos, ya lo han dicho dos diputados, uno de Rumanía y otro de Hungría, no son del gobierno, de los respectivos gobiernos, pero son diputados de sus parlamentos respectivos. Es decir, oye, que la parte de Rumanía, donde hay rumanos, de Ucrania, donde hay rumanos y tal, que nos la quedamos, ¿eh? Y luego también han dicho el diputado de ultraderecha también, húngaro, la parte de Transcarpatia y tal, donde están los húngaros, que nos la quedamos. Y los polacos ya sabemos que se quieren quedar con Volinia, Galicia, etcétera. Lo que va a quedar de Ucrania va a ser un estado tapón.
Es decir, algo sin sustancia ninguna y completamente vigilado por los rusos. Es decir, suponiendo que al final queda algo de Ucrania, que tampoco estamos seguros. Cuanto más tarde el gobierno actual de ucraniano, que yo creo que con Zelensky no se puede pactar ya nada, que tendrá que poner a otro, quien sea, porque los rusos no van a aceptar un acuerdo con Zelensky. Cuanto más tarden, más territorio va a perder Ucrania, eso está claro. Pero no porque lo vayan a conquistar directamente los rusos, sino porque la posición de fuerza y a lo que están jugando los rusos, que es al colapso del ejército ucraniano, cada vez va a estar más cerca, con lo cual se van a imponer más. Mira, yo voy a dar una primicia. Como sabéis que soy espía ruso, mis fuentes en el Kremlin me han dicho que una vez que pasen las elecciones en marzo, que hay en Rusia, presidenciales, y que eso ya me lo contaron en septiembre pasado, que bueno, que no se iba a hacer nada especial hasta pasadas las elecciones. Los rusos están preparando un golpe duro, muy duro desde el punto de vista militar contra los ucranianos para el verano. ¿Por qué? Porque eso es un regalo, digamos, envenenado para el señor Biden y los demócratas. Una derrota dura de Ucrania, a ver cómo la digieren Biden y su equipo. Entonces, bueno, vamos a ver, pero desde luego la Ucrania que hemos conocido, esa ya no va a existir. Lo que pueda existir de Ucrania será, pues, es un estado tampón. No olvidemos que ya lo han dicho, es decir, desmilitarizado. Ahora están con la desnazificación, pero bueno, en la que va a haber, porque como ya no se fían de los acuerdos como los de Minsk, en los que les engañan, en la que tú puedes firmar lo que quieras, pero yo voy a tener tropas sobre el terreno comprobando si realmente está desmilitarizado o no. Es decir, va a ser un estado completamente fallido, sin salida al mar, en fin, y con un problema para la Unión Europea. Si encima lo metemos en la Unión Europea, va a ser una carga de aquí a los próximos 50 años. Vamos a ver qué sucede. Enseguida andamos en esta cuestión, la destitución del comandante jefe de Ucrania, en su reemplazo. Enseguida hablamos de eso. Pero, Dolores, quiero escucharte también sobre lo que estábamos hablando, estas negociaciones de las que hablabas antes entre Rusia y Estados Unidos. De hecho, el propio Putin dijo, bueno, pues que siempre hay como conversaciones a través de agencias, lo que tú decías, ¿no? Que la puerta siempre está abierta, pero ojo, porque también decía que como Estados Unidos despliegue tropas en Ucrania puede haber un conflicto global. Hablaba prácticamente de una tercera guerra mundial. Es que la diplomacia es así. Es que es así, vamos a ver. Uno plantea, tiene un punto de vista, tiene una perspectiva y lo plantea porque hace sus cálculos políticos, estratégicos y tácticos. Pero si las circunstancias cambian por las razones que sea, que incluso la puede cambiar uno mismo porque empieza a percibir la realidad de otra manera, donde digo, pero sin perder la perspectiva, porque sí que es verdad, vamos a ver, el ejército ruso no tiene capacidad para invadir Europa. No es verdad, como alguien me decía en un momento, cuando Rusia agredió, vamos a decirlo así, porque en términos jurídicos internacionales agredió a Ucrania en febrero del 2024, que había que parar a los rusos porque si no es que el ejército ruso iba a llegar a Madrid. Y dices, a ver, perdón. No, a ver, además lo de Ucrania no hay que perder de vista, es como una especie de resolución de las fronteras en diferido de la implosión del Imperio Soviético. No se olvide, porque en un primer momento, cuando implosiona el Imperio Soviético y el Estado soviético, aparentemente no vemos ningún tipo de problema, aunque después estalla la guerra en Yugoslavia y desaparece ese Estado donde los occidentales tenemos mucho que ver en la desaparición del Estado yugoslavo, de la Yugoslavia de la segunda posguerra. Entonces, eso tampoco hay que perderlo de vista. Y además la pregunta es, vamos a ver, siempre me lo he preguntado, sigo haciendo la pregunta y no sé, ¿por qué en el 2014, cuando Rusia entra en Crimea, que está violando efectivamente la normativa internacional, porque es que está violando las fronteras internacionalmente reconocidas, apenas se dice nada? Cuando ya se sabía que en el 2014 Rusia, si se metió en Crimea,
si se metió en Crimea violando las fronteras internacionales, iba a continuar. No hay nada más que ver el mapa. Iba a conectar la península de Crimea con Rusia y se iba a hacer con el estrecho de Kerch y se iba a hacer con el mar de Azov, que es donde realmente están los intereses comerciales y económicos, no están en Odessa. Entre otras cosas porque son los turistas rusos quienes se marchan para Odessa. Entonces, cuando se lanza esa pregunta, ¿por qué no se planteó, no se hizo nada? Porque ahí se estaban violando también las fronteras reconocidas internacionalmente. A ver, y cualquier persona que viese el mapa, si se habían metido en Crimea, iban a seguir metiéndose en Ucrania, pues para conectar por tierra todos esos territorios. Yo no sé si Ucrania va a quedar poco de Ucrania, pero desde luego si hay una guerra generalizada, los países de alrededor también van a pedir su parte de Ucrania. No sé si se va a convertir en un estado tapón o no, pero yo no sé hasta qué punto los rusos, ellos quieren seguir manteniendo esas fronteras, aunque las han violado, aunque es una violación internacional de las fronteras, y me da la sensación, no sé, que de forma tácita, no sé si expresa, los ucranianos pues la van a tener que aceptar. Los países de la Unión Europea y Estados Unidos, pues bueno, pueden decir que eso no es así, porque hay que respetar lo que está reconocido internacionalmente, pero claro, pasa una cuestión, nos enfrentamos al doble rasero, porque mientras la Unión Europea y Estados Unidos está diciendo eso, yo no estoy defendiendo para nada a Putin, y repito, lo que hizo Rusia el 24 de febrero del 2022, desde el punto de vista jurídico internacional, es lo que se llama, comete el peor delito que pueden cometer los estados, que es un delito de agresión, que es ocupar un estado que es completamente soberano. Pero vamos a ver, lo que no se puede estar es, en relación a Ucrania, diciéndole a Putin y a Rusia que tiene que respetar la normativa internacional, tanto los países de la OTAN y Estados Unidos como los países de la Unión Europea, y luego en otras partes del mundo, hacer o estar interviniendo o estar influyendo, pues bueno, no exactamente de la misma manera que Rusia en Ucrania, pero interpretan el derecho internacional de otra manera. Entonces, cuando eso se lleva a una negociación diplomática, esas cosas se las echan a la cara. Porque el doble rasero, el triple rasero está ahí, y eso es lo que hay que resolver realmente. Si me permites, muy rápido, un momento. Es decir, un ejemplo clarísimo es los Altos del Golán. Los Altos del Golán, territorio ocupado en la Guerra de los 6 días y territorio reconocido bajo el presidente Trump como parte de Israel. Es decir, claro, ¿con qué capacidad puede ir a Estados Unidos a decirle a Putin, no, es que usted ha reconocido, ha entrado en Crimea, se lo ha quedado y pues mire, como han hecho los israelíes en los Altos del Golán y encima ustedes lo han reconocido? Claro, es decir, es que el problema de Europa siempre es el doble rasero y de Estados Unidos, por lo cual no tienen legitimidad para criticar a nada y a nadie. También el de Rusia es el doble, o sea, también Rusia está metido. A ver, son grandes potencias que han establecido un orden internacional a partir de un momento determinado, desde Naciones Unidas hasta la fecha, y vamos a ver el doble rasero, porque a fin de cuentas las relaciones internacionales es la intersección que se establece entre el derecho y el poder, y las grandes potencias, cuando pueden utilizar el poder, digamos, conculcan el derecho internacional. Cuando no pueden, pues entonces se plantean, vamos a aplicar el derecho internacional, y es así. O sea, que Rusia también, a ver, juega con ese doble rasero y también entra dentro del juego de la hipocresía de los estados que pueden ejercer el poder para influir en el mundo. Entonces, es complicado
es complicado. Entonces hay que ir hacia, que se está yendo, yo creo que se está yendo hacia la negociación diplomática de una forma muy clara desde el principio de esa guerra. De luchas de poder, vamos a terminar mirando a Ucrania, Emiliano, vamos a terminar mirando a la destitución de Zaluzny, al anuncio en este caso de Kiski como nuevo comandante en jefe de las fuerzas ucranianas y pues un poco a la división interna, ¿no?, que se ve en Ucrania en un momento complicado, ya no solo por esta entrevista ni mucho menos, sino porque, como bien comentaba antes Fernando, vemos avances de Rusia prácticamente en todo el frente y sobre todo en Avdiivka parece que está el foco en estos momentos, que parece que es cuestión de horas o de días pues que Rusia tome una nueva localidad. Sí, bueno, espero que nuestro Fernando no sea el Nostradamus de la geopolítica y todo lo que vaticina se transforme en realidad, porque entonces vamos a estar en una situación un poco complicada. Yo creo que Zelensky se ha equivocado porque en el fondo no había nadie que pudiera sustituirle en esas elecciones que se han ido posponiendo en Ucrania, ¿no? Entonces, ahora resulta que ha dado vida a un opositor político que tiene mucho respaldo social y militar y, por lo tanto, Zelensky tiene ahí un serio adversario que cuando se puedan celebrar elecciones en Ucrania, pues puede ser que tengamos un nuevo presidente que sea Zaluzny. En cuanto al nombramiento, el nombramiento es un poco extraño también porque Sirsky, pues curiosamente nació en Rusia y tiene familiares en Rusia. Entonces, bueno, pues poner al frente del ejército ucraniano frente a los rusos a alguien que ha nacido en Rusia y que mantiene todavía vínculos familiares con Rusia, pues bueno, no deja de sorprender. Y en cuanto a los avances rusos, bueno, estamos en una situación del invierno todavía, con toda la economía rusa volcada a la producción armamentística, con el déficit que tiene Ucrania del suministro de municiones, los famosos F-16 que nunca llegan, etcétera, etcétera. Yo creo que en marzo elecciones libres, transparentes, que se van a celebrar en Rusia, donde cualquier opositor que sale a la luz es convenientemente o descartado o eliminado. Entonces, bueno, pues asistiremos a otro nuevo mandato de Putin. En marzo yo creo que con la llegada un poco de la primavera y las condiciones invernales desapareciendo, quizá y llegando la ayuda económica y militar que se le ha prometido hacer, cambien un poco las dinámicas independientemente de que Rusia pueda avanzar en determinados frentes, establecer cabezas de puente en el Dnieper, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí veremos si negocia, porque Zelensky no creo que quiera negociar, porque así lo ha dicho. Pero creo que después de escuchar la entrevista de ayer, aún menos, puesto que con el que tiene que negociar no reconoce la existencia de Ucrania. Por lo tanto, que vas a negociar con alguien que no te reconoce ni siquiera un vínculo histórico. Es decir, es que se remontó al siglo IX. O sea, completamente ha transformado la historia, por lo tanto lo veo difícil. Y si en su momento Zaluzny, en unas eventuales elecciones que nunca se han celebrado en Ucrania por razones de la guerra, ganase, pues dudo mucho que alguien que ha estado enfrentándose en el campo de batalla tenga muchas ganas de. Además, eso la población no va a admitir que lleven 300.000 muertos, su economía completamente destrozada, para sentarse y decir, bueno, pues para esto, desde el momento que se produjo la operación especial, pues haber dado Donetsk, Luhansk, Luhansk y Crimea ya entregado, y por lo tanto no hubiéramos perdido 300.000 hombres y jóvenes ucranianos en el frente de guerra ni haber destrozado. Es decir, no veo tan fácil el proceso negociador. No digo que no haya que hacerlo y que se utilicen diferentes canales para tratar de llegar a una negociación, pero tal y como están las posiciones actualmente, tanto del presidente Putin como de Zelensky, la situación está totalmente en tablas enrocado, con una ligera ventaja por el lío militar ruso, al que solamente se le puede contraponer si Europa y Estados Unidos cumplen sus promesas. Y si no lo hacen, pues de nuevo Putin, que es un psicólogo bastante interesante de las mentalidad occidental, pues tendrá razón, que Occidente promueve ciertas guerras para molestar a determinados vecinos, como el caso ruso, pero luego los deja tirados, como ocurrió con Afganistán, etcétera, etcétera. Entonces, esperemos no llegar a esa situación y que Fernando no se convierta en nuestro Nostradamus de la geopolítica. No, ojalá, no llego a tanto, no, pero lo que sí está claro es una cosa, y es que Rusia después, es decir, que al final aquí, vale, Rusia ataca, invade, etcétera, pero luego hay corresponsables tan responsables prácticamente como los rusos o como los ucranianos o como cualquiera. No olvidemos, el propio Arahama, uno de los negociadores en marzo, lo ha confesado. No nos estábamos ya de acuerdo y Putin incluso estaba dispuesto a quedarse solo con Crimea y la zona del Donbass. Es decir, y lo demás y tal.
Pero vino Boris Johnson, vinieron los británicos y los norteamericanos y dijeron, no, hay que seguir la guerra. O sea, aquí los anglos son corresponsables porque estábamos ya, se hubiera acabado en marzo. Tanto ucranianos como rusos estaban de acuerdo. Fueron los anglos, británicos y norteamericanos los que se cargaron eso. Y lo ha dicho Al-Hama, que es uno de los negociadores ucranianos que estuvo allí. Es decir, que aquí hay mucho que contar. Pues sí, y se contará, me imagino, ya cuando se dé por finiquitada la guerra, que es cuando se podrá investigar bien y demás, porque es verdad, yo pienso esta guerra nunca se tenía que haber producido, pero nunca, porque al final se va a llegar a la disuasión y al final se va a llegar al mismo sitio que cuando se empezó, pero con una diferencia, con muchísimos muertos de por medio. Y eso, a ver cómo se gestiona, porque los muertos se gestionan bastante peor que las propias fronteras o hay a la par, o las fronteras igualmente que los muertos, porque a fin de cuentas las fronteras de los estados son auténticas, bueno, como decía un español nuestro, son auténticas heridas de guerra, pero basando en eso es que no hay ni una sola frontera en Europa que no sea producto de una guerra, y eso implica muertos, y eso es lo difícil realmente de gestionar, y estoy convencido, pues, vamos a llegar al mismo punto de partida que antes, ¿sí? Sí, pues vamos a terminar con esto. Como decía, hoy teníamos muchísimos temas, nos hemos dejado muchos también en el tintero, así que os doy las gracias a los tres, Dolores, Fernando, Emiliano. Muchas gracias a los tres por estar por aquí un día más, una semana más. Un placer. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Un placer también, como siempre, compartir este tiempo con todos ustedes. Un día más les decimos que no se vayan, porque seguimos con toda la actualidad, toda la economía, toda la geopolítica. Seguimos, como siempre, con la mejor programación aquí en su casa, en Negocios Televisión.